Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos en una nueva serie y esta serie es una serie que me han pedido mucho y de verdad es una serie muy importante estamos aprendiendo cómo orar por nuestras naciones y por qué es importante orar por nuestras naciones. En el video anterior vimos que conforme a 2 de Crónicas 7:14, que es en lo que vamos a estar basando esta parte de la serie, la responsabilidad de sanar nuestras naciones, la responsabilidad de sanar nuestra tierra, no es del gobierno, no es de las instituciones, no es de absolutamente nadie más que nosotros. Esta promesa de 2 de Crónicas 7:14 es muy importante para nosotros como hijos de Dios y es un condicional. Esta promesa empieza con un sí. Cuando hay un sí, que es un condicional, hay una condición para cumplirse. Dos partes tienen que cumplir esa condición, pero la primera parte es importante. Si el primer implicado en esta condición no cumple con su parte de la responsabilidad, la segunda parte, el segundo implicado, no puede cumplir con la suya. Y en esta parte, en 2 de Crónicas 7:14, las primeras personas responsables de cumplir con esta condicional somos nosotros, somos tú y somos yo, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los creyentes en Dios, que tenemos que cumplir. Entonces, basándonos en esta primera parte, en la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, te la voy a repetir y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, en la primera parte de esta serie, en el primer video, el video anterior, vimos que nosotros somos responsables, porque la iglesia está diseñada para tener influencia en las naciones de la tierra. La iglesia está diseñada para ejercer influencia y traer el reino de Dios a las naciones donde estamos, a los estados, a las ciudades, a las comarcas, a los vecindarios, a todos los niveles. Estamos diseñados para hacer influencia. Derek Prince apuntaba que si en nuestra tierra hay necesidad de sanidad, quiere decir que la iglesia no está cumpliendo con su parte. Y esto es muy cierto. Y en algún momento escuchaba a una profeta hablar acerca de: solamente mira los encabezados de los periódicos de tu nación, de tu ciudad, de tu pueblo, donde tú vives. Mira los encabezados. Si tú en los encabezados ves más muerte que vida, ves más cosas que están mal, más asesinatos, más cosas que están mal que las cosas que están bien, entonces en algo estamos fallando como iglesia, en algo estamos fallando como intercesores. Y la verdad, si somos sinceros, es que hemos fallado muchísimo, no hemos ocupado nuestro lugar, porque también hablábamos acerca de Mateo cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal, si tú estudias la riqueza de la sal, todos los beneficios que obtenemos con la sal son impresionantes. Pero una de las cosas que hace la sal es detener la descomposición en un alimento. Hablábamos que, por ejemplo, hay pescados que están cubiertos de sal, tienen una capa de sal, y lo que hace esta sal es detener la descomposición del alimento y puedes mantenerlos almacenados durante mucho tiempo, porque la sal evita la descomposición. Antes mencionábamos que antes de que existieran los refrigeradores, la gente preservaba sus alimentos con sal. Si nosotros somos la sal de la tierra, quiere decir que nosotros, una de nuestras propiedades, digámoslo así, es detener la descomposición. Pero ¿qué tipo de descomposición es la que nosotros detenemos? Quiero que pienses en este momento en tu nación, en toda clase de cosas que no están funcionando correctamente, que no están funcionando conforme al reino de Dios. ¿A qué nivel podemos ver la descomposición? Podemos ver descomposición social en las familias,
en los géneros, que ahora ya cualquiera puede ser lo que quiera y lo que se le venga en gana porque está bien, porque cada quien decide lo que puede ser, porque no solamente hay dos géneros, ahora ellos dicen hay muchísimos géneros, y a todos están bien. Hay descomposición en nuestros gobiernos, vemos toda clase de corrupción y toda clase de cosas que están llevando a cabo los gobiernos. Si tú piensas en tu gobierno, de hecho en muchos gobiernos se lleva a cabo, en los actos oficiales se llevan a cabo ritos de brujería, ritos satánicos. Así a plena vista, descaradamente se llevan a cabo nuestros gobernantes, llevan a cabo toda clase de cosas ocultistas. Estaba yo escuchando el testimonio de a través de una amiga, hablando acerca de una gobernante de Sudamérica, como esta persona lleva a cabo ritos satánicos porque ella dice que eso es lo que asegura que su gobierno siga en marcha, y es realmente lo que les da gasolina a ellos. Y estamos viendo toda clase de descomposición moral. Si tú analizas, nuestras sociedades son muy diferentes, incluso nuestra forma de hablar es muy diferente a las sociedades de antes, incluso hasta pensando en los 50, 60, las personas hablaban de forma distinta, las personas abordaban a otra persona en una forma distinta, con más respeto, con más educación. Y no sé en tu país, pero en el mío muchos jóvenes ya no tienen respeto por la gente, hablan de tú a todo mundo, lo cual no está mal. Claro que podemos tener otro tipo de relación, pero muchas veces esto se hace para menoscabar la importancia y la valía del otro. Estamos viendo una descomposición en todos los niveles y en todas las áreas. Y a lo que apunta esto es que la sal no está haciendo sal, y la sal no está evitando la descomposición social, moral, política, familiar en nuestros países. No estamos siendo sal. Ahora fíjate, nosotros como hijos de Dios tenemos una ventaja grandísima, porque nosotros como cristianos podemos ver las cosas conforme al reino de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque acuérdate que la palabra de Dios es la suma de toda verdad. Y nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos guía a toda verdad en todo. Hablábamos en ocasiones anteriores, al hablar acerca de la oración, que no tenemos toda la perspectiva entera en una situación. A veces no sabemos cuál es la raíz, cuál es la causa de ciertas situaciones, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad en todo. Y como intercesores debemos preguntarle al Espíritu Santo qué significa esto, de dónde viene, cómo quieres que ore, y el Espíritu Santo nos va a revelar muchas cosas que podemos orar. Por ejemplo, al estar orando por la política de nuestras naciones, el Espíritu Santo nos va a revelar cómo orar y qué hay detrás de las cosas. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como pueblo en medio del cual el nombre de Dios es invocado, citando 2 de Crónicas 7:14, tenemos una perspectiva más amplia, tenemos una visión diferente, tenemos una visión con una ventaja. Podemos ver las cosas tal cual son y orar y tener la perspectiva de Dios en esas situaciones. Sin embargo, en esta parte de Mateo 5, habla acerca de qué pasa si esa sal no está funcionando conforme a lo que fue diseñada para hacer, que es detener, en este caso, detener la descomposición. ¿Qué pasa si la sal no está funcionando? Y la advertencia no es nada bonita. Dice el versículo: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto quiere decir que si nosotros como creyentes no estamos funcionando como la sal de la tierra
para detener la descomposición, para preservar el bien de nuestra nación, para preservar las buenas costumbres, para preservar el reino de Dios, para preservar la libertad religiosa y tantas cosas que estamos aquí para preservar. Dice que la sal va a ser hollada, va a ser pisoteada por los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que las agendas woke, que las agendas demoníacas que están siendo implementadas aquí y ahora en nuestras naciones, en este momento en nuestras naciones, nos van a pisotear. Eso quiere decir que si no oramos por detener la perversión de nuestros niños a través de los programas escolares que están metiendo toda clase de perversiones y les están enseñando cosas que ni siquiera muchas veces un adulto conoce, si no oramos y si no detenemos esto, entonces esas mismas agendas van a pasar por encima de nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Si tú ves las noticias, muchas veces lo que ves es que padres cristianos no tienen oportunidad de educar a sus niños. De hecho, hay planes para eliminar el homeschool en las naciones de la tierra para que los padres no puedan educar a sus hijos conforme a sus principios. Hay muchos padres que han sido demandados por el Estado y el Estado les ha quitado a sus hijos. Esto sucede mucho en Canadá. Les ha quitado a sus hijos porque para el gobierno los hijos no son propiedad de los padres, sino son propiedad del Estado. Y si tú analizas un poquito más, estas son agendas comunistas. Para el comunismo, y el comunismo va más allá de lo que nos hemos dado cuenta y va mucho más allá de lo que hemos percibido hasta el momento. Para el comunismo todo tiene que ser propiedad del Estado, incluso tus propios hijos. Si tú los diste a luz, si tú los mantienes, pero no son tuyos, son del Estado y el Estado te los puede quitar cuando se le antoje. Y cuando tu educación no vaya de acuerdo con las agendas que el gobierno quiere meterles en la cabeza a los niños. De hecho, te he recomendado este libro de Erwin Lutzer. Este libro está en inglés, no tengo claro si está en español. Si está en español, te lo enlazo aquí abajo. No seremos acallados, en el que Erwin Lutzer habla a profundidad acerca de todas estas agendas comunistas que están implementando desde hace muchos años en las naciones, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y sabes, te voy a decir por qué es importante tener este tipo de material y analizar este tipo de temas, esta clase de cosas, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta lo que hay detrás de una ley que está siendo aprobada, de una medida que está siendo aprobada por el gobierno. No nos damos cuenta y aceptamos las cosas sin darnos cuenta y solo pensando, teniendo nuestra cabeza en las cosas superficiales. Y la iglesia necesita estar consciente de estas cosas para poder orar eficazmente, para poder ser realmente la sal de la tierra. Si tú echas la sal al suelo, no va a preservar nada porque el suelo no necesita ser preservado. Tú necesitas echar la sal sobre un alimento para que el alimento sea preservado. La sal se necesita sobre los alimentos y no necesita ser echada al suelo. Y cuando la iglesia, como mencionaba en el video anterior, solamente está pensando en cosas superficiales y solamente se está entreteniendo con chismes y cosas que el vecino me hizo cara, que el hermanito me hizo gestos, y no nos estamos preocupando por las cosas importantes, no estamos siendo sal. Y aquí Mateo nos dice lo que sucede cuando la sal no funge con su papel y no funge con su labor, es hollada por los hombres. Esas mismas agendas contra las cuales la iglesia no está luchando y no está orando y no está intercediendo, vienen sobre la iglesia y oprimen a la iglesia y persiguen a la iglesia, y no podemos dejarnos esto. Es por eso que es tan importante orar por nuestras naciones. No podemos dejar que nosotros como sal seamos hollados y seamos aplastados por esas mismas agendas.
intercedió que si hubiera 50 justos, no sería destruida la nación, y Dios le dijo sí, la ciudad. Dios le dijo sí, si hubiera 50 justos yo no destruyo Sodoma. Fue bajando Abraham hasta que llegó a 10. Fíjate, Abraham, la intercesión de Abraham estaba fungiendo como esta barrera de protección, como esta barrera para evitar el juicio de Dios contra una ciudad. Pero llegó un momento en que Abraham se detuvo a los 10. Y a lo mejor a Abraham le dio miedo seguir, porque ¿qué tal si Dios le decía que no había 9? ¿Qué tal si Dios le decía que no había 8? Pero resulta que si Abraham hubiera llegado a 1, ese 1 sí existía y ese 1 era Abraham. Muchas veces como intercesores podemos sentirnos solos, y qué tal si nadie más está dando cuenta de estas cosas que están pasando y yo estoy intercediendo solo y Dios no me oye y Dios no me responde. ¿Qué tal si, soy yo solo? ¿Cómo Dios me va a escuchar? Aquí vemos una cosa, que Dios escucha a una sola persona que se ponga en la brecha por una nación. Dios sí escucha. ¿Por qué? Porque Él escucha a un cristiano que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Dios no puede no escuchar a alguien comprado por la sangre de Cristo. Nuestra intercesión es importante, aun si tú fueras el único. Pero resulta que no eres el único que está orando por tu nación. Porque el Espíritu Santo es tan bueno y el Señor es tan fiel que pone a mucha gente a orar por una nación. A lo mejor tú no los conoces, que es importante también poder interceder juntos y poder orar en común acuerdo, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero también podemos orar solos. El Espíritu Santo despierta a mucha gente, levanta a mucha gente para orar. También es importante, digo aquí de paso, que oremos porque el Señor levante más intercesores por nuestras naciones. Es muy importante esa oración, porque la oración tiene poder, porque el Señor escucha la oración de sus hijos, la oración de su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado. Pero entonces, aun si hubiera uno solo, Dios escucha. Estoy segura de que si Abraham le hubiera dicho, oye Señor, y si solo hubiera un justo, Señor, y si solo fuera yo orando por mi nación, ¿tú me escucharías? Y yo estoy segura que Dios le habría dicho que sí. Pero cuando Abraham se detuvo, dice que entonces Dios se retiró porque la conversación terminó y Abraham se fue. Y a lo mejor no le importó, no lo sé. ¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera detenido? Si Abraham, consciente de quién era, consciente de que era sal, para preservar su nación y para detener la corrupción, la descomposición de su nación, él hubiera llegado a 1. A lo mejor Sodoma no habría sido destruido. Si nosotros no estamos conscientes de la influencia que tenemos delante de Dios, ¿sabes? Esto es muy importante. Nosotros tenemos influencia delante de Dios. Así como Abraham, fíjate, Abraham tuvo influencia delante de Dios, tanto que al principio Dios le dijo, a ver Abraham, te voy a decir lo que yo planeo hacer. Y hablamos que era porque Dios quería que Abraham intercediera por esta nación, porque Dios no se goza en destruir a los impíos, no se goza, o sea, no es algo que le cause placer. Ay, qué bueno que los destruí, que los maté, que se les acabó la oportunidad. Dios no es así, porque Dios es amor. Y Dios va a luchar, así como vimos en Isaías 43, lo más que se pueda por una persona, por una familia, por una nación. Dios le estaba diciendo, Dios estaba invitando a Abraham a interceder. Abraham respondió y dijo, no, espérate, vamos a hacer algo. Y entonces él empezó a negociar. Sin embargo, él se detuvo. Esto nos enseña a que estemos conscientes de la influencia que tenemos delante de Dios. No somos cualquier persona delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos que a Él vendrá toda carne, porque Él escucha, porque resulta que Él escucha y Él responde. Y vamos a ver después, 2 de Crónicas 7:15, qué es lo que dice, que Él escucha, Él está allí y sus oídos están atentos a la oración que lleva a cabo su pueblo.
Nosotros tenemos influencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos aquí para hacer la sal. Porque como dijimos al comienzo de este video y en el video anterior, la responsabilidad de la sanidad de las naciones no está puesta sobre los gobiernos, sobre las instituciones, ni sobre absolutamente nadie más que su iglesia. Por lo tanto, cuando su iglesia se acerca a interceder por su nación, Dios escucha, porque es la responsabilidad de la iglesia venir. ¿Qué pasa con toda la contaminación de nuestras naciones? Es que nosotros como iglesia no estamos haciendo nuestro papel, el papel que nos corresponde, entretenidos en cosas que no tienen ninguna importancia, en lugar de ponernos a orar, a interceder por nuestras naciones. Entonces, te voy a dejar 3 preguntas y si quieres puedes responder aquí abajo. Especialmente me gustaría mucho que respondieras la tercera pregunta aquí en los comentarios acá abajo, porque todos tenemos que alimentarnos entre todos. Entonces la primera pregunta es: ¿dejaremos de insistirle a Dios por nuestras naciones como lo hizo Abraham en Sodoma? Porque yo te recuerdo que tú eres habitante de tu nación. Tú vives en ese lugar, tú pisas esa tierra. Entonces no queremos el juicio de nuestras naciones porque ahí vamos nosotros estamos ahí. No queremos el juicio de nuestras naciones. Dejaremos de insistir por nuestras naciones delante de Dios, así como lo hizo Abraham por Sodoma. Segunda pregunta: ¿dejaremos de ser la sal y permitir la descomposición diabólica en nuestras naciones? Y aquí quiero que tú pienses. Analiza tu nación. Es más, escribe en una hoja, escribe en un cuaderno. ¿Qué clase de descomposición ves tú en tu nación? Piensa en las familias, en la sociedad, en la política, en cualquier área de tu nación. ¿Qué clase de descomposición ves en tu nación? Te doy un ejemplo que he dado anteriormente. Los programas educativos desde el kinder son programas realmente pervertidos. Son programas comunistas que les están metiendo toda clase de contaminación. Alabar el Dios es el gobierno. Están poniendo, implantando en la cabeza de nuestros niños que el Dios es el gobierno. Y lo que diga papá gobierno es lo que tú tienes que hacer. Y no tienes que obedecer a Dios, porque si algo quería Marx era eliminar a Dios. Él tenía un tal coraje contra Dios. Marx era un hombre satanista que tenía tanto coraje contra Dios que lo que quería eliminar primero que nada era la iglesia. Lo que Marx quería eliminar primero que nada era la fe. Quemar Biblias, impedir los cultos, impedir las reuniones de creyentes, fueran católicos, cristianos, judíos, más judíos, aunque, bueno, después hablaremos de esto, pero ¿qué clase de descomposición estás viendo? Estamos viendo que la fe está decayendo a lo mejor en muchas naciones. Estamos viendo que en muchas naciones no les permiten reunirse a adorar a Dios. Esa clase de descomposición. Piensa qué clase de descomposición hay en tu nación y escríbelo. Y la tercera pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios de aquí abajo es: ¿cómo puedes tú ser la sal en tu nación y en el medio en el que te desenvuelves? Piensa qué es lo que tú puedes hacer. Piensa cómo puedes tú orar. Ya habiendo escrito la descomposición en las diferentes áreas en tu nación, ya habiendo estado consciente. ¿Por qué lo tenemos que escribir? Porque tenemos que hacernos conscientes de eso, porque a veces no vemos lo que está pasando y necesitamos tener ojos y ver lo que está pasando en nuestra nación. Habiendo ya escrito las cosas que tú has visto en tu nación, que se están descomponiendo, que están siendo intervenidas por Satanás, ¿qué es lo que puedes hacer tú para detener en el área en donde tú te desenvuelves, en el medio donde tú te desenvuelves, en tu nación, para detener esta descomposición? Me gustaría escucharte en los comentarios, porque necesitamos estar conscientes. A lo mejor alguien que está viendo este video no está consciente y tú puedes ayudarlo a estar consciente. ¿Cómo podemos detener esta descomposición? Vamos a seguir con esta serie tan importante acerca de por qué es importante orar por nuestra nación y cómo orar por nuestra nación. Primero tenemos que establecer el fundamento y después vamos a orar juntos por nuestra nación. Gracias por ver este video, espero que te
te haya bendecido, por favor dale like. Me sirven mucho tus likes para poder extender estos videos a más personas. Si puedes, compártelo. Y gracias por ver este video.